Mis queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este cuarto tema del Seminario del Santuario titulado Lecciones del Santuario. El tema número 3 traté acerca de los tipos de ofrendas y analizamos cuál era la mayor ofrenda de todas. Ustedes saben, la ofrenda que ofreció Cristo Jesús en la cruz del Calvario para nuestra remisión de pecados. Antes de poder comenzar este estudio número 4, les invito a que desde la comodidad de tu hogar, desde tu celular o donde estés, pudiésemos elevar una oración al Señor para que el Espíritu Santo sea el que nos dirija. Oremos. Señor que estás en los cielos, invocamos tu nombre y tu presencia en esta tarde, esperando que este mensaje, oh Dios, sea de gran bendición para el que está oyendo, para el que está viendo, para el que tiene deseos de estudiar este asunto tan importante del santuario. Por favor, Señor, permite que a través de este mensaje tu Santo Espíritu pueda darnos sabiduría, entendimiento, ilumine nuestra mente para poder comprender el mensaje que quiero exponer. Úsame como instrumento tuyo y acompáñanos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, entonces el tema es lecciones del santuario y un versículo que hemos estado analizando durante varios temas, durante varios minutos, es este famoso versículo de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, que dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El deseo de Dios, en primer lugar, no era solamente que construyeran un santuario exclusivamente para el pueblo, sino que el deseo de Dios era que construyeran un santuario para Él. Era una construcción de adoración. Y además, Dios quería habitar en medio del pueblo. Dios quería morar en medio del pueblo. El anhelo de Dios era estar cerca de su pueblo. El deseo de Dios era compartir con su pueblo. El amor de Dios estaba vinculado con su pueblo. Y es por eso que Dios, mediante Moisés, sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud de Egipto, porque el Señor amaba y ama a su pueblo. Y digo porque ama, porque aún hoy en día el Señor, mediante el Espíritu Santo, desea estar en nosotros. Ahora, el propósito también del santuario no era solamente que Dios deseaba estar allí, que Dios deseaba habitar en su pueblo, sino que también uno de los otros propósitos era que el santuario fuese un lugar santo. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 40. Te invito para que busques allí mientras estás en tu celular, puedes prender tu app de Biblia, puedes buscar en el computador algún programa bíblico, en internet, o puedes abrir tu Biblia. Éxodo capítulo 40, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Después tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Santificarás el altar y será un altar santísimo. Si ustedes se dan cuenta, el Señor le estaba hablando a Moisés. Ustedes pueden notar ahí el versículo 1, cuando dice: luego Jehová habló a Moisés. Dios le estaba hablando a Moisés y Dios le estaba diciendo de que antes que se inaugurara el tabernáculo, antes que el Señor comenzara a obrar y llenar ese tabernáculo, debía santificarse ese tabernáculo con el aceite de la unción, ¿verdad? Símbolo de purificación, símbolo de sanación, símbolo de santidad. Por lo tanto, el deseo del Señor era ungir ese tabernáculo, y no solamente la estructura, sino que también todos sus utensilios, el altar del holocausto, el lugar santísimo, las fuentes, los utensilios, todo debía ser un lugar santificado, porque es lógico, en ese lugar iba a morar el mismo Dios con su gloria, mis queridos amigos y amigas. Por lo tanto, el santuario era un lugar muy sagrado y santo en medio del pueblo de Israel. Imagínense ustedes vivir allí, en medio de ese pueblo, viendo el poder de Dios, la magnificencia, seguramente la tierra temblaba, habían truenos, relámpagos y la gloria de Dios se posaba en el lugar santísimo. Qué momento más temido, pero a la vez solemne, ¿no? Como un llamado que hace Dios
para poder consagrarnos, para poder apartarnos. Si Dios, imagínense, si Dios se manifestara acá en esta tierra con ese poder, el mundo quedaría impactado y muchos estarían confusos. Mas tú sabrías, ahora que estamos viendo este mensaje, que es la gloria del Señor. Pero el Señor se manifestaba de esa manera también con un propósito de que el pueblo pudiese estar atento, estar alerta, pudiese despertar de la magnificencia y del poder del Señor, de tal manera que pudiesen despertar espiritualmente y comiencen también a tomar decisiones espirituales de santificarse, de apartarse para el Señor. Ahora, en el comentario bíblico adventista, una autora bíblica escribió lo siguiente, dice, esto tenía un propósito en relación al propósito del santuario. Los servicios simbólicos eran el vínculo que tenía a Dios, que unía a Dios con Israel. Las ofrendas de sacrificios tenían el propósito de prefigurar el sacrificio de Cristo, preservando así en el corazón de la gente una fe firme fe en el Redentor venidero. En primer lugar, el sistema de sacrificios, el Señor lo creó, lo inventó, para que los israelitas comenzaran en su corazón a pensar y a cultivar una firme fe en relación al mayor sacrificio de todos, que fue Cristo Jesús. Continuemos con la cita. Por lo tanto, a fin de que el Señor pudiera aceptar sus sacrificios y continuar morando con ellos, y por otro lado para que el pueblo pudiera tener un conocimiento correcto del plan de salvación y un recto entendimiento de su deber, era de la máxima importancia que en todas las personas relacionadas con el santuario hubiera santidad de corazón y pureza de vida, reverencia para Dios y estricta obediencia a sus requerimientos. Nosotros vamos a ir a ver un ratito más uno de los deseos de Dios para su pueblo. El mayor deseo de Dios para su pueblo era que se santificaran. Y de esta manera pudiese el pueblo tener una actitud de reverencia, una actitud de adoración en relación al santuario. Pero para que ellos se santificaran, debían primero ser perdonados. Debían primero sus pecados ser expiados, mejor dicho, debían ser perdonados. De tal manera que así el pueblo pudiese comenzar a santificarse, a apartarse y tener un espíritu de reverencia, un espíritu de adoración para el tabernáculo en el cual Dios estaba morando allí. Y como el santuario era un lugar santo, déjame decirte algo, Dios también quería que su pueblo sea santo. Y podemos ver dos versículos interesantes. ¿Por qué Dios quería que fueran santos? Y de hecho, ¿qué es un santo? ¿Por qué en la Biblia son llamados santos? ¿O el Señor los llama santos? Vamos entonces a estos dos versículos. Vamos primeramente a Levítico, capítulo 19. Levítico es el tercer libro de la Biblia, después de Éxodo. Levítico, capítulo 19, y vamos al versículo 2. Levítico 19, versículo 2, dice así la palabra del Señor. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. El deseo de Dios era que su pueblo se apartara del pecado, viviera una vida santa delante del Señor, una vida donde evitaran en lo posible pecar, una vida en la cual se alejaran de las costumbres las cuales estaban acostumbrados en Egipto, una vida en la cual dejaran de practicar aquellas enseñanzas que le dejaron su antepasado en relación a la adoración a ídolos, en relación a una actitud rebelde, en relación a un exceso de glotonería en comida, en bebida y en actuar. Por lo tanto, Dios quería que ellos sean santos, que ellos sean fieles, que ellos sean íntegros, que ellos sean justos delante del Señor. Pero déjame decirte algo. Dios no solamente quería que los israelitas sean santos, sino que Dios también hoy en día nos llama a ti y a mí a ser santos. Y vamos al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro está ya casi al final de la Biblia, para que te haga una idea. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 14 al 16. Primera de Pedro 1, versículos 14 al 16, dice así la palabra del Señor. Como hijos obedientes,
no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. En primer lugar, el apóstol Pedro dice que no debemos volver a esos antiguos caminos, que no debemos conformarnos a esas antiguas costumbres. Cuando estábamos en ignorancia, cuando no conocíamos el Evangelio, cuando no conocíamos la verdad, el apóstol Pedro aquí nos invita a no volver a esas antiguas andanzas. Ahora que tú probablemente estás escuchando este mensaje, que probablemente no te congregas en ninguna iglesia, que probablemente recién estás aprendiendo de la palabra de Dios, que probablemente hace poco aceptaste a Jesús en tu corazón, déjame decirte que tú que estás ahora aprendiendo, que probablemente nunca has abierto tu Biblia y recién estás escuchando este mensaje, déjame decirte que Dios desde ahora te está llamando para que seas su hijo. Desde ahora Dios te está invitando para que te acerques a Él. Desde ahora el Señor te está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es una promesa bíblica. Dios te está diciendo: venid a mí y estemos a cuenta. Y si tú deseas estar a cuenta con el Señor, este es el tiempo, este es el momento. Hoy es el día donde Dios te está invitando. Y continuemos con la lectura y vamos al versículo 15. Si no, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Qué gran desafío es, ¿no? En estos tiempos difíciles, donde las tentaciones abundan por doquier. En estos tiempos donde el enemigo trabaja con tanta fuerza para desviar nuestras mentes, nuestras inclinaciones, para desviar los deseos de nuestro corazón a buscar lo mundano, lo terrenal, a buscar lo pecaminoso, pero que sin embargo el Señor ahora nos está llamando a que dejemos esa vida antigua, a que dejemos esas costumbres y comenzar a tener una vida nueva, y que podamos crecer en el Señor, podamos santificarnos y podamos vivir como hijos fieles ante el Señor. Versículo 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El apóstol Pedro citó este versículo de Levítico porque el apóstol Pedro nos invita a nosotros hoy a buscar a Jesús, a aceptarlo en nuestro corazón, santificándonos en Él, apartándonos del pecado y de la antigua vida que tú has ya dejado. Dios te invita de todas maneras que si tú estás en una situación donde estás conociendo recién al Señor, no te preocupes, confía en el Señor, cree en el Señor y yo te aseguro que Dios perdonará tus pecados y te extenderá la salvación. Mis queridos, yo quiero simplemente hacer un paréntesis con respecto al concepto santo. Puede que tú estás diciendo que el Señor nos invita a ser personas inmaculadas. Puede que tú estés pensando en estos momentos y diga, puede que el Señor nos esté invitando a ser personas sin pecado. Déjame decirte que ese no es el llamado del Señor. Porque el apóstol Pablo dice en su palabra que no hay justo ni siquiera uno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay un hombre santo sin pecado en este mundo. Esa es la triste noticia, ¿no? Porque todos nacemos en pecado. Todos crecemos bajo una naturaleza pecaminosa. Tenemos tendencia a hacer lo malo. Tenemos tendencia a pensar mal. Tenemos tendencia a no hacer el bien, ¿verdad? Pero cuando deseamos hacer el bien, es el Espíritu Santo el que nos llama a hacer el bien. Y a medida que yo voy creciendo y voy aprendiendo y voy conociendo más a Jesús, en crecimiento, más y más tendré el deseo de poder hacer el bien. ¿Te das cuenta? Y cuando ya viva una vida madura con el Señor, entonces toda tu manera de vivir será una manera santa, una manera apartada. Muy bien, eso nomás quería explicar. Bien, ahora, yo les dije en los temas anteriores que el que construyó el santuario no fue Moisés. ¿Quiénes fueron entonces? Y vamos entonces al libro de Éxodo, capítulo 31. Vamos a leer solo unos versículos, aquí dice del 2 al 11, pero la verdad es que por tema de tiempo vamos a cortar esto. Vamos a leer solamente unos versículos. Aquí vamos al libro de Éxodo y vamos al capítulo 31,
de Éxodo capítulo 31 y vamos a buscar ahí desde el versículo 2. El versículo 2. Vamos a leer allí. Habló Jehová a Moisés y le dijo: mira, yo he dado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, para labrar piedras y engastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. He puesto junto a él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Si ustedes se dan cuenta, el Señor llamó a hombres que eran de la tribu de Judá. Bezaleel era hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo llenó con el Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, etc. También eligió a Aholiab, versículo 6, de la tribu de Dan, y también le dio sabiduría para que también pueda construir el tabernáculo. Se dan cuenta que los hombres que Dios escogió los llenó de todo espíritu, de su Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando uno toma la decisión de hacer algo por el Señor, de hacer una obra en favor del Evangelio y confías plenamente que Dios irá delante de ti, ten la seguridad de que es el Espíritu Santo el que va a morar en tu corazón y el Señor te va a llenar de sabiduría y de inteligencia. ¿Por qué Moisés aprobó el santuario que se construyó? Porque los que construyeron el santuario fueron llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de inteligencia. Porque cuando tú caminas con Jesús y haces su voluntad y tus sueños son dirigidos por Él, recuerda que en todo te va a ir bien. No te olvides de eso. Ahora, entonces vemos sin duda alguna que el Señor dirigió a estos hombres y el Señor sin duda desea dirigir tu vida. Muy bien, dentro del santuario, creo que en el tema número 2 les expliqué un poco el santuario, parte por parte. Estaba el atrio, que era el patio, donde está el altar del holocausto, el lavacro. Dentro de la carpa está el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo está el candelabro, está el altar del incienso, está la mesa de la proposición. Y en el lugar santísimo, detrás del velo, está el arca del pacto o el arca de la alianza. O mejor dicho también, el arca del testimonio. Y el Señor le dijo a Moisés que se construyera este inmueble precioso, tal como lo ven en la imagen. ¿Y por qué se le dice el arca del testimonio? Bueno, el arca porque tiene una figura de arca. En segundo lugar, testimonio porque los 10 mandamientos que recibió Moisés en tablas de piedra, no sé si se acuerdan, en Éxodo aparece cuando Moisés recibió las tablas de piedra, ahí en ese versículo se les llama las tablas del testimonio. En otro texto es la tabla de la ley o los 10 mandamientos, ¿no? Pero aquí vemos en estos versículos que se le llama el arca del testimonio porque dentro de ese arca que hay, dentro de ese cofre, podríamos decir, están los 10 mandamientos. También se le llama el arca del pacto porque a través de los 10 mandamientos el Señor hizo un pacto con su pueblo de esta manera para que su pueblo pudiese caminar con el Señor, obedecer al Señor y ser un pueblo fiel ante Dios. O de la alianza, que es lo mismo que pacto. Por lo tanto, se les dice 3 nombres a esto: arca del testimonio, arca del pacto o arca de la alianza. Ustedes notan algo interesante allí. Está labrado de oro, pero encima tenemos 2 querubines. 2 querubines que eran ángeles. Los querubines son ángeles creados por el Señor. En Ezequiel 28, el profeta Ezequiel narra un querubín que fue desterrado del cielo
por desobediente, por rebelde, porque quiso ser como Dios, y se trajo a la tercera parte de los ángeles del cielo. Él era un querubín, un ángel que estaba en el trono de Dios, que era un guardia, un protector. Y este hombre, este querubín, mejor dicho, es llamado hoy en día Satanás o Lucifer. Si ustedes se dan cuenta, los querubines estaban ahí encima del arca. Yo no sé si en algún momento les dije, creo que les dije en los primeros temas, que el arca es un símbolo del trono de Dios en el cielo. Creo que en el tema 2 hablamos del trono de Dios, que se representa el arca. Y en el arca están los 10 mandamientos que reflejan el carácter de Dios, pero también están los dos querubines que están ahí delante del trono de Dios, delante del Padre, delante del Hijo y delante del Espíritu Santo, custodiando el trono de Dios. Y cuando Satanás fue desterrado del cielo, Satanás era un querubín que estaba en el trono de Dios, pero fue expulsado del cielo. ¿Ya? Eso simboliza el lugar santísimo. Así como nadie puede entrar, o una vez al año el sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, aunque tenía que prepararse espiritualmente, santificarse espiritualmente, porque si alguien entraba cualquier otro día moría irreversiblemente, porque no podían tocar ni entrar en la gloria del Señor, porque como yo les mencioné hace unos minutos atrás, lo santo con lo pecaminoso no se pueden unir. De la misma manera en el trono está la misma gloria del Señor, está la misma gloria del Señor. Pero recuerden que cuando venga el Señor y nos venga a buscar, vamos a tener la dicha de estar a los pies del trono, porque ya no vamos a tener pecado en nuestro corazón, sino que seremos personas transformadas y santas delante del Señor. Muy bien, hay un elemento más, hay un mueble, podríamos decir, mejor dicho, una tapa, que es la tapa que está allí, debajo de los querubines. Ahí ustedes pueden ver, ese es el propiciatorio, o es el lugar de la propiciación. Muy bien. ¿Qué significa esa tapa? ¿Tiene algún significado? La tapa que cubre a los 10 mandamientos, a la vara de Aarón y el maná escondido. ¿Qué representará esa tapa? Vamos al libro de Romanos capítulo 3. Miren, justo estoy acá. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Romanos 3, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El Padre puso como propiciación, es decir, puso a su Hijo por medio de la fe en la sangre, es decir, el Padre puso a Jesús para que nuestros pecados fueran expiados. La tapa simboliza o representa la propiciación por nuestros pecados, representa la expiación de nuestros pecados. Así como Cristo murió en la cruz y gracias a su expiación podemos ser liberados y perdonados, de la misma manera la tapa era un símbolo de expiación. Es por eso que una vez al año, en el día de la expiación, y de hecho probablemente vamos a tener un tema más adelante sobre el día de la expiación, como en el día de la expiación, que fue una vez al año, el sacerdote llegaba con su dedo y la sangre esparcida alrededor del propiciatorio para que de esta manera todos los pecados fueran purificados, los de los sacerdotes, levitas y también los del pueblo, Cuando Cristo subió a los cielos, después de su resurrección, el Señor fue recibido como Rey en el cielo. Fue recibido como Rey y allá en el cielo se sentó a la diestra de Dios y el Señor entró en el santuario una vez y para siempre con el fin de redimirnos y expiarnos de todos nuestros pecados. ¡Qué maravilloso! ¿Se dan cuenta que el arca simboliza el trono de Dios? Simboliza donde está Jesús, donde está Cristo en estos momentos como intercesor por nosotros. Significa que el arca está en el trono de Dios y el trono de Dios, como bien se los dije en el tema número 2,
es el lugar santísimo, donde está Cristo Jesús, donde está el Padre y donde está el Espíritu Santo. Qué maravillosa obra hace el Señor hoy en día, llamando a sus hijos, invitándolos a aceptarlo, para que puedan conocer la salvación y la vida eterna. Vemos también otro mueble que es el candelabro. La luz del candelabro es interesante porque se prendía la luz y debía estar prendida todo el día. Por ejemplo, vamos a Levítico rapidito, a ver si podemos leer este versículo. Levítico capítulo 24, versículos 1 al 4. Levítico 24, versículos 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés y le dijo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. La dispondrán delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. Sobre el candelabro de oro puro dispondrá las lámparas, para que ardan siempre delante de Jehová. Estas lámparas estaban ardiendo siempre delante del Señor, con aceite, se alumbraban, se quemaba y alumbraba, y lo interesante es que alumbraba siempre. Esto es un simbolismo, mis queridos, de que el Señor estará siempre con nosotros, porque una vez Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el Señor dijo que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, porque la luz de Cristo nunca se apagará, jamás, ni aunque se desplomen los cielos, ni aunque venga el peor terremoto de la historia, y aunque venga el peor coronavirus que haya habido en toda la humanidad, la luz de Cristo permanecerá por siempre. Así que ten la tranquilidad y la seguridad que Cristo, como sigue alumbrando hoy en día, está dispuesto a alumbrar tu corazón para que tú también seas luz a otros. De esta manera el Señor va alumbrando. Vemos también el otro mueble que era el altar de incienso. Y ahí mismo en Levítico, tú estás que en Levítico, no te apartes de allí por favor, no cierres tu Biblia y vamos a Levítico 16, versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios, Levítico 16, 12 y 13. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar que está delante de Jehová y 2 puñados del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Si ustedes se dan cuenta, mis queridos amigos y amigas que me están viendo en esta tarde, el humo que salía de allí cubría todo el lugar santísimo y el sacerdote no podía ver detrás del velo lo que había. Ese era uno de los propósitos, que cubriese todo el lugar santísimo. El otro propósito era que el perfume sea un olor agradable para el Señor. Pero hay un tercer propósito que se encuentra en Apocalipsis, en el capítulo 6. Ustedes después lo pueden buscar en el capítulo 6 en relación al quinto sello. Ahí están los sellos y buscan al quinto sello. Y allí son los que claman desde el altar ante el Señor, los que fueron decapitados, los que fueron torturados, los que fueron muertos por causa del testimonio de Jesús, por causa de la palabra del Señor. Todos ellos claman al Señor y la Biblia dice que sus oraciones suben como incienso puro delante del Señor. Muy bien. Ahora, un paréntesis. Como incienso puro también está dentro del inicio de las trompetas. Ahí aparece también ese pasaje importante. Bien, avancemos. Está también la mesa de los panes, que se le dice más fácilmente, ¿no? Pero se le llama pan de la presencia o proposición. Es una mesa con un propósito. Es una mesa con un propósito donde la presencia de Dios de alguna otra manera simboliza o representa a través de esos panes, ¿ya? Y era interesante porque los sacerdotes debían preparar el pan. Y era una preparación que después debía ofrendarse ante el Señor como una ofrenda a Dios, debía ofrecerse como una ofrenda ante el Señor. Y esos panes o tortas, como dice la Biblia, ¿no? Ellos mismos debían comerse esas tortas con los utensilios que habían allí. Habían cuchillos y tenedores. Y si no me equivoco, cucharas también. Me imagino que a través de esos utensilios se podían comer aquellas tortas o pancitos, ¿ya?
Eran 12 tortas, eran 12 pancitos. ¿Por qué? Porque esto simbolizaba a las 12 tribus de Israel. Eran los pueblos representados en esos panes, incluidos en esos panes. De la misma manera, Dios llamó a 12, que son los 12 apóstoles, símbolo del pueblo de Dios, ¿ya? Por lo tanto, aquí vemos la estrecha unidad entre Dios, nuevamente recalcamos, el deseo de Dios de estar en el corazón del hombre, en el corazón de su pueblo. Por eso están unidos. El pan, ¿quién es? Cuando lo vimos en unos temas anteriores, el pan es Cristo. El deseo de Dios es estar con su pueblo, porque Él es el pan de vida. Cada sábado entonces los sacerdotes debían arder como ofrenda ante el Señor y comerse esas tortas. Muy bien. Más adelante, ya cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, Moisés había muerto. Recuerden que Moisés no cruzó la tierra prometida, sino que Josué tomó el lugar de Moisés, llevó a su pueblo a la tierra prometida, se repartieron las tierras y los israelitas comenzaron nuevamente a vivir tranquilos, las civilizaciones comenzaron a crecer y así sucesivamente. Pero ya en el periodo de Salomón, hijo de David, Dios lo escogió para que construyera un templo, que construyera el santuario, pero no el mismo santuario en cuanto a materiales que fue construido en el tiempo de Moisés, sino que un santuario súper grande, magnífico, inmensamente maravilloso, que fue construido y que era fijo, no se podía trasladar, a diferencia del santuario que en el tiempo de Moisés se trasladaba. Este santuario no se trasladaba, era un santuario fijo. Y allí, antes de poder antes de poder iniciar las actividades del templo o del santuario, Salomón inauguró este santuario. Y vamos al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, y vamos al capítulo 8 de Primera de Reyes. No vamos a leer todos los versículos desde el 30 al 45, pero sí vamos a ir destacando algunos pedidos o algunas oraciones que hace en este caso Salomón. Salomón hace 6 oraciones en estos pasajes del 30 al 45. 6 oraciones en el contexto de dedicar el templo del Señor. Antes de poder iniciar con la actividad del templo, Salomón intercedió y Salomón oró. Y vamos a ver qué pedidos de oración hizo Salomón. En primer lugar, versículo 30 de Primera Reyes, capítulo 8. Versículo 30 dice: Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oran en este lugar, también tú lo oirás. En el lugar de tu morada en los cielos, escucha y perdona. Salomón, en primer lugar, ora a Dios suplicándole, rogándole, pidiéndole, abriéndole su corazón al Señor de que cuando se inaugurara el templo, las oraciones de los hijos de Israel puedan ser escuchadas y sus pecados puedan ser perdonados. La siguiente oración, ¿cuál fue? Versículo 31 y 32 dice: Si alguno peca contra su prójimo, le toman juramento haciéndole jurar, y llega el juramento del altar en esta casa, tú irás desde el cielo y actuarás. Juzgarás a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Una vez más, Salomón ora, ¿no es cierto?, en un acto de decirle y suplicar al Señor que sus hijos puedan hacer juramentos y que el Señor pueda oír, que el Señor pueda actuar y que el Señor pueda hacer justicia con los que pecan contra su prójimo, especialmente el prójimo que ora y pide hacer un juramento, busca al Señor que haga justicia. Muy bien. Versículo 33 y 34, la siguiente oración que hace Salomón: Si tu pueblo Israel es derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se vuelve a ti y confiesa tu nombre, si oran, te ruegan y suplican en esta casa, tú irás en los cielos, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y lo volverás a la tierra que diste a sus padres. Salomón en esta oración pide que cuando suplique su pueblo puedan ser oídas sus oraciones y puedan perdonar colectivamente sus pecados. Desde el versículo 35 al 40, Salomón menciona y ora que cuando hayan sequías,
que cuando hayan desastres naturales, ruega a Dios para que Él pueda calmar, para que Él pueda terminar con los desastres, para que Él pueda hacer el milagro de calmar, de hacer llover sobre la tierra cuando hay sequía. Y es interesante que hoy en día nosotros vemos en este mundo que hay sequía en muchas partes. En muchas partes hay lugares donde prácticamente no llueve. Acá mismo en Santiago, yo que estoy viviendo acá, llueve muy poco en la zona central, el norte del país está lloviendo muy poco. Y todas estas cosas, recuerden, quizás vamos a estudiar esto más adelante, todas estas cosas son anunciamientos de Cristo de que Él viene pronto, muy pronto. Por lo tanto, ¿podemos también orar para que el Señor haga llover sobre la tierra? Sí. ¿Podemos orar para que el Señor pueda calmar los desastres? Sí. ¿O terminar con este virus que está afectando a nuestro mundo? Sí. Podemos orar. Siguiente oración de Salomón, versículos 41 al 43. Asimismo el extranjero, quien no es de tu pueblo Israel y viene de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y llega a orar a esta casa, tú le oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero haya clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. También Salomón dice que cuando venga algún extranjero de otras tierras a acercarse al templo, que el Señor pueda oír también sus oraciones y responder las oraciones de los extranjeros. Y por último, la oración de Salomón se encuentra en el versículo 44 y versículo 45. Vamos a la lectura. Si tu pueblo sale a la batalla contra sus enemigos por el camino que tú le mandes y oran a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. En momentos de guerra, en momentos de perplejidad, en momentos de persecución, en momentos de tribulación, en momentos donde los enemigos estaban acechando a los israelitas, Salomón suplicaba y oraba para que el Señor protegiera a su pueblo. Interesante, todas esas oraciones se podían hacer en el santuario. No era solamente llevar una ofrenda, no era solamente llevar un animal, no era solamente expiar pecados, sino que también era un lugar donde el judío, donde el Hijo de Dios podía acercarse para orar al Señor. Ahora bien, habían personas que vivían lejos del santuario. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? No podían llevar una ofrenda porque quedaba a cientos, miles de kilómetros. Pero aún así el Señor permitía que aquellas personas que vivían lejos, cientos de kilómetros del santuario, podían ellos desde ese lugar orar ante el Señor. Y orar al Señor que estaba en el santuario, por supuesto. Ahí mismo estaba el Señor. Qué maravilloso saber que Dios estaba en un lugar, ¿no? Ahora Dios está en el cielo y alabado sea el nombre de Dios. Pero imagínense estuviera acá en la tierra. Quizás tu fe a lo mejor aumentaría, quizás no habrían tanto incrédulos, quizás habrías recapacitado aún más. Avancemos. Ya vamos a ir finalizando, mis queridos amigos, con esta temática. El santuario sabemos ya que era el lugar donde Dios moraba. Sabemos que el santuario era un lugar santo. Sabemos que el santuario tenía el propósito de perdonar los pecados del pueblo, de recibir las oraciones de sus hijos. Pero también el santuario era el segundo hogar del pueblo del Señor. El santuario formaba parte de la vida del cristiano, formaba parte de la vida del Hijo de Dios. Recuerden ustedes que hoy en día no hay templo, hoy en día no existe el templo, pero sí nosotros somos un templo. Eso lo vimos en las clases pasadas. Y como somos un templo, también debemos entender que Dios debe formar parte de nuestra vida. No es una obligación, que conste, pero es una posibilidad que tú puedes considerar para que Dios pueda morar en tu corazón y para que Dios pueda morar en mi corazón. Muy bien, el salmista David anhelaba habitar siempre con el Señor. Ya anhelaba estar en la presencia de Dios en todo momento. Hay muchos textos en el libro de Salmo. Ahí ustedes pueden ver Salmo 27, que ustedes lo pueden buscar en otro momento, pero
el salmista David deseaba morar con el Señor. El salmista David deseaba estar en la presencia de Dios. Así como el salmista David estaba lejos, ojo, estaba lejos del santuario, pero él oraba hacia el santuario, oraba hacia el Señor. De la misma manera hoy tenemos un gran sumo sacerdote que está en el cielo. Tenemos a nuestro Dios que está en el trono. Tenemos un santuario celestial. ¿Y por qué no podemos nosotros orar al Señor? ¿Por qué no nosotros podamos acercarnos ante su santuario? ¿Por qué no podamos conectarnos con su presencia? ¿Por qué no podamos recibir a Cristo en nuestro corazón? Este es el tiempo, mi amigo. Hay algo más que seguramente lo vimos en los temas anteriores, pero que me gustaría resaltarlo. Otra función, otra lección del santuario, más que función, lección. Recordemos que este es el tema de las lecciones del santuario. Y vamos a Salmo 73. Salmo capítulo 73, y vamos a leer estos versículos. Voy a leer algunos versículos. Aquí estamos hablando de Asaf, un hombre que era experto en música, cantante. Y este grupo, estas personas que componían este conjunto, podríamos decir, de alabanza, o Asaf mismo, la persona, experimentó algo. Salmo 73. Él comenzó a tener envidia. Él dice que casi se deslizaron sus pies, versículo 2 y versículo 3. Por poco, dice el versículo 2, resbalaron sus pasos. ¿Y por qué tuvo envidia Asaf? Porque vio a los arrogantes, a los impíos, cómo prosperaban. Pero Asaf casi cae en su juego, Asaf casi cae en el pecado, casi cae en una conducta pecaminosa. Si bien es cierto, él tuvo envidia y pecó en su corazón, Asaf estuvo a punto de volverse incrédulo y de imitar a los arrogantes y de seguir los pasos de los impíos. De hecho, él dice, en el versículo 4, no se atribulan por su muerte, pues su vigor está entero. Versículo 7, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Aquí Asaf dice, oye, pero ellos son prosperados, les va bien en la vida, hablan con vigor, comen todo lo que quieren, logran con creces todos los antojos de su corazón, hablan con altanería, actúan con violencia, ponen en su boca contra el cielo, hablan peste del cielo y hablan cualquier barbaridad en esta tierra. Entonces Asaf se preguntaba, ¿cómo, Señor? ¿Cómo tú haces prosperar a esta gente y no nos haces prosperar a nosotros, verdad? ¿Por qué no haces justicia? El versículo 12 dice, estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas. O sea, ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Pero se dio cuenta de algo. Asaf estaba cometiendo un error y un pecado, porque había cometido el pecado de la envidia en su corazón. Había tenido envidia de esta gente. Y como él tuvo envidia, buscó al Señor. Su corazón, versículo 13, fue limpiado y su inocencia volvió a la de antes. Fue azotado todo el día porque tuvo una lucha ahí espiritual para que el Señor cambiara su corazón, cambiara su carácter, quitara de él aquella envidia que él cultivaba, que era en realidad una cizaña, una espina que estaba en su corazón. Y él luchó ante el Señor. Pero que sin embargo, a pesar de que Dios hizo esa gran obra en su corazón, antes de poder recibir el perdón, antes de ser transformado por el Señor, Asaf comprendió algo. Versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Asaf, antes de reconocer su actitud, antes de que sus pecados sean limpiados, antes de luchar con el Señor, vio el santuario de Dios y se dio cuenta que en el santuario se encuentra la justicia de Dios. Y cuando él descubrió que en el santuario está la justicia de Dios, entonces él se arrodilló, adoró y se arrepintió ante el Señor. Mis queridos, en este mundo vamos a encontrar injusticias. En este mundo nos encontraremos con personas que nos van a hacer daño. En este mundo nos encontraremos con situaciones incómodas en las cuales estamos involucrados
y en las cuales salimos perdiendo. En este mundo incluso vas a perder injustamente y nunca vas a poder solucionar el dilema en el cual estuviste involucrado. Pero déjame decirte algo, no te afanes en buscar las respuestas, no te afanes en seguir buscando las alternativas para poder solucionar aquel dilema terrenal que en estos momentos te está afligiendo. Porque aunque todo ya esté perdido, aunque el dictamen se dio, aunque la decisión ya se tomó, aunque actuaron injustamente con usted, tenga la seguridad de que Dios es nuestro juez y que Él, cuando venga por segunda vez, hará justicia, y los impíos, los bárbaros, los rebeldes, los glotones serán atormentados, serán consumidos y serán condenados. Ten la tranquilidad de que la venganza no es tuya, sino que es del Señor. El Señor es el que hará justicia y el Señor es el que actuará. Y por último, una cita de Patriarca y Profetas, capítulo, página 356, y 357. Dice así esta cita: para la construcción del santuario fue necesario hacer grandes costosos preparativos. Hacía falta gran cantidad de los materiales más costosos y caros. No obstante, el Señor solamente aceptó ofrendas voluntarias. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Éxodo 25:2. Tal fue la orden divina que Moisés repitió a la congregación. La devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos para construir la morada del Altísimo. Dios te invita ahora ya a que te puedas acercar a Jesús, a que puedas tener un encuentro con el Señor, a que puedas tener una actitud de devoción hacia el Señor, a que puedas tener una actitud de agradecimiento, a que puedas acercarte a Jesús tal como estás, con tus luchas, con tus pruebas, con tus inclinaciones. Jesús quiere escuchar tus oraciones. Así como Salomón intercedió para que las oraciones de su pueblo sean escuchadas, de la misma manera el Señor quiere escuchar tus súplicas. El Señor quiere atender tus necesidades. Ven, acércate a Cristo. Este es el momento en donde Cristo, en el santuario que está en el cielo, puede perdonar tus pecados, puede ofrecerte la vida eterna y derramar tu gracia sobre tu vida. Que en este tiempo difícil en el cual estamos, un tiempo donde no sabemos cuándo irá a terminar esto del coronavirus, tengamos la tranquilidad de que si estamos en comunión con el Señor, Él nos protegerá y Él nos cuidará. Un gran abrazo, muchas bendiciones para tu vida, y permíteme que en esta tarde pueda hacer una oración para ir finalizando. Bondadoso Dios, oramos en el nombre de Jesús, rogando humildemente, Señor, que puedas tener misericordia a cada uno de nosotros, los que están escuchando este mensaje, este seminario del santuario, que más que un seminario donde nos llenamos la mente de información, es un seminario que apunta a buscar una vida espiritual. Y por favor, Señor, ten misericordia de aquel que está escuchando, ten misericordia de aquel que está viendo, derrama tu gracia y tu salvación y sálvalo del pecado. Dale la tranquilidad y la seguridad que tú estás con él. Así como tú estás en el santuario, desde el santuario, oh Dios, ofreces el perdón, desde tu santuario ofreces salvación, desde tu santuario ofreces intercesión y desde tu santuario ofreces vida eterna. Nos acercamos a ti, oh Dios, queremos conectarnos con el cielo. Ayúdanos, si hay alguna falta o pecado que hemos cometido delante de ti, perdónanos, santifícanos cada día, ayúdanos a ser santos como tú eres santo, Dios, y a buscar tu rostro. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Que tengas una linda y bendecida tarde. Nos vemos pronto con el tema número 5. Un abrazo y que Dios te bendiga. Chao.